Está con nosotros el licenciado Julio Osegueda, abogado y notario, para hablar acerca del tema legalización de bienes inmuebles. Bienvenido, licenciado, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, siempre contento de compartir con ustedes acá en Canal 33 y con la gente que nos está viendo. Y bueno, por supuesto, para hablar acerca de este tema, yo creo que vamos a empezar por el concepto de la legalización de estos bienes inmuebles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos bienes? Bueno, es un problema bastante interesante que tenemos en nuestro país porque muchas personas que pueden estar viviendo en sus casas, en sus terrenos, en distintos inmuebles, pueden no tener la escritura que respalda que precisamente ellos son los dueños de este terreno, de esta casa. Y esto sucede por una gran cantidad de razones. Bien puede ser porque de repente no han hecho el proceso de aceptación de herencia, ¿verdad?, de un familiar, su mamá, su papá, su abuelita que les ha dejado la casa. Bien puede ser porque también muchas personas se van del país, migran a Estados Unidos, dejan a la familia cuidando la casa, ¿verdad? Y estas personas viven en estos inmuebles pero no tienen un documento que los respalde. Pasa también en el interior del país, por ejemplo, que hay personas que han estado cuidando lotes, que han sido las personas que trabajan la tierra o los hijos de las personas que trabajan la tierra. Hubo un momento en donde la reforma agraria también dio la oportunidad para que estas personas adquirieran la titularidad de estos inmuebles y hay procesos que no se han seguido. Muchos de ellos también porque de repente compraron lotes, compraron casas y el desarrollador urbanístico no ha hecho los trámites correspondientes para que el inmueble pueda ser inscrito. Entonces, hay una gran cantidad de problemas que puede hacer que la persona no tenga la escritura de su casa o no tenga un documento que respalde por qué la persona está viviendo en ese inmueble, y por eso es necesario, sobre todo por algunos planes de seguridad que se van a implementar en los posteriores meses, va a ser importante que la persona tenga un documento que respalde por qué está viviendo en un determinado lugar. Un documento, pero no necesariamente la escritura, porque la escritura es otra cosa y a mí siempre me dijeron, la escritura es suya, la tiene en sus manos y guardadita en una caja fuerte. Por ejemplo, si Alba se va de viaje, fuéramos hermanas, y me dice, quédate en la casa, quédate cuidando, yo me voy, yo estoy viviendo en esa casa, pero la casa está a nombre de Alba, no tengo por qué adueñarme de las escrituras si ella no lo decide así. Si es que este tema de la legalización pasa precisamente por lo que menciona. Una cosa es la dueña del inmueble, ¿verdad? Y otra cosa va a ser el tenedor del inmueble. Y entonces el tenedor, un contrato de arrendamiento puede ser, un contrato de arrendamiento puede ser una opción, un comodato, ¿verdad? Porque si estamos hablando de dos hermanas, dos amigas que le dicen, no, cuídame, y mira, y me vas a cobrar arrendamiento, no, vos quédate aquí en la casa, vivila, pero me la cuidas. Entonces, ese es otro tipo de documento, no es un arrendamiento, sino que es un comodato, es una entrega gratuita del inmueble. Pero el interesado en tener una documentación formal y que me respalde a mí, que ella me dijo que me quedara, tengo que buscar yo ese documento. Exactamente, por cualquier reclamo. Y los dos van a tener un interés, ¿verdad? Porque tanto la persona que vive ahí va a tener la necesidad de poder demostrar, no, mire, si yo vivo aquí porque no es que yo me haya adueñado, no es que yo haya roto las chapas, sino que vivo legalmente en este inmueble, pero también la dueña del inmueble va a tener un interés en que esto quede apropiadamente documentado, porque imagínense, sucede que la persona luego no se quiera ir. Exacto, no ¿verdad? quiera salir de la no quiera casa. salir, o sucedan alguna cantidad de inconvenientes, daños en el inmueble y una cantidad de cosas que pueden suceder que también el dueño va a querer tener un respaldo documental de por qué han sucedido estas cosas. Yo conocí, la verdad, un caso bastante particular, o sea, de muy de cerca. Pasó de que alguien hizo, no sé si pasará muy comúnmente, pero hicieron como un préstamo y pusieron en hipoteca la casa. Sí. Entonces, esa señora pagó la deuda. Sí. Y olvidó, o sea, dejó, ya está saldada la deuda, la casa está a mi nombre. Y nunca, quizás nunca hicieron el traspaso o nunca le devolvieron o hicieron todo el trámite que se tenía que hacer, hasta que luego los recibos empezaron a llegar a nombre de otra persona. Y ahí se dio cuenta de que la casa estaba a nombre y ya tenía mucho tiempo de haberlo saldado la deuda, pero había dejado el trámite sin resolver. ¿Ves? Son peligros que suceden y sobre todo nosotros tenemos una costumbre en el mercado mala, hay que tratar de erradicarla, que es la compra de derechos, ¿verdad? Hay personas que tienen su deuda con el fondo, con cualquier banco y dicen, no, yo estoy en un problema tal, quiero liquidar, quiero vender, pero no pueden vender porque no han terminado de pagar la deuda, ¿verdad? Entonces, lo que hace el comprador es que le compra el derecho, y lo pongo entre comillas porque realmente no existe una figura jurídica que respalde este tipo de práctica. Entonces, sucede lo que usted está comentando, se hace muchísimo. La persona sigue pagando a nombre de la otra persona, a nombre de Ale, por ejemplo, ¿verdad? Y Julio termina de pagar después de 25 años, pero la casa es de Alejandra.
no es de Julio Segueda, ¿verdad? Sino que la deuda y la hipoteca y la compraventa siempre ha estado a nombre de ella. Entonces, por eso es importante que esas tenencias, esos inmuebles que nosotros estamos adquiriendo, lo hagamos de una manera adecuada. ¿Qué es lo ideal en este tipo de casos, por ejemplo? Que la persona haga su propio trámite de adquisición con un banco, con el fondo. Uno llega, mire, yo tengo este trabajo, tengo este empleo, tengo este medio de ingreso, me aprueban el crédito y el banco lo que hace es que emite un cheque a favor del banco acreedor en ese momento, y el restante, el vuelto, digamos, de ese crédito, se lo van a dar al dueño del inmueble, ¿verdad? Y de esa manera ya la persona tiene su propia documentación. Y eso normalmente sucede por descuido y también por confianza, porque a veces se da entre eso, como explicaba Vero, que ella yo le dejaba la casa a ella, pero somos hermanas y por confianza no hacemos ese trámite cuando es necesario hacerlo. Exactamente, el tema de la confianza muchas veces nos atrae, ¿verdad? Bien decían por ahí que la belleza dificulta alcanzar la sabiduría, y esto es porque precisamente es fácil simplemente hacer un trato verbal entre dos personas y no, vos aquí quedate, y más entre hermanos, entre parientes, hermanos, etcétera, pero no sabemos los esposos o esposas de nuestros hermanos, o los hijos, que hay después, intereses las también. familias que sí, o las deudas que se van adquiriendo por una u otra persona. Hace poco tuvimos el caso también en el despacho de una persona que había adquirido el inmueble de otra persona, nunca había hecho el traspaso a su nombre, y este inmueble luego había servido para servirle de garantía de un crédito que había sacado la persona que había adquirido el inmueble, pero como nunca había hecho el traspaso a su nombre, el inmueble todavía estaba a nombre del dueño anterior. El dueño anterior había tenido sus propios problemas legales, había perdido este inmueble en un embargo, ya con un juicio ya bastante avanzado, ya el acreedor del dueño anterior era dueño de este inmueble y esta persona no podía seguir pagando, y el acreedor de esta persona le decía, mira, me has estafado porque lo otro se ha llevado el inmueble. Y explicarle que ha habido ahí un tema de falta de pasos a seguir para la legalización puede llevar a ciertas complicaciones. Cuando estamos hablando de inmuebles, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de casas, ¿verdad? Apartamentos, terrenos, ¿verdad? Cualquier tipo de extensión de tierra que yo la puedo utilizar ya sea para poner un negocio, para vivir, para utilizarlo para agricultura, para alimentar ganado, cualquier tipo de extensión de tierra, vamos a llamarlo como inmuebles. Si esté construido o no. Esté construido. No, o si fuera una casa que, digamos, somos las 3 hermanas, yo digo, vaya, les voy a vender solo ese pedacito de esta puerta para allá, es de ustedes porque yo en este pedacito me muevo y es suficiente. Sí, sí. Entonces, ¿qué trámite? ¿Es igual? Sí, es igual. Determinar Mire, eso es una cosa sumamente común, sobre todo en el interior del país, que dicen, no, la pareja hicieron su esfuerzo por comprar su terreno y pensaron a futuro y dijimos, no, nuestros hijos van a seguir viviendo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que el que se vaya casando, le vamos a ir dando su pedacito para que construya su casa, ¿ya? Y entonces la persona cabal va construyendo su casa, pero el inmueble sigue siendo de la pareja, ¿verdad? Okay. Entonces imagínense, llega el punto en el que la pareja falta, así como estaban hablando en el segmento anterior, ¿verdad? Y así como hay que preparar estas condiciones de los preparativos funerarios, también hay que preparar las condiciones jurídicas. Y eso hay que dejarlo bien escrito y claro. Sí, claro. Porque luego vienen los hermanos y decir, no, es que a vos te dieron un pedazo más grande. No, es que yo quería llegar hasta aquí. No, es que yo quería llegar hasta este otro punto. Ya, entonces, por eso, en este tipo de situaciones lo que hay que hacer es un deslinde voluntario, ¿verdad? En el mejor de los escenarios, porque las personas están de acuerdo para repartir el inmueble, y de esa manera puede quedar seguro y claro cada quien de qué parte es de la que es dueña, ¿verdad? Sin que haya problemas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para legalizar el inmueble? Y eso va a depender mucho del tipo de problema que vamos a necesitar. El primer paso es un estudio registral, es decir, ir al registro, ir al Centro Nacional del Registro, revisar los antecedentes y ver sobre qué estamos parados. Ver si la persona es dueña, si no es dueña, si hay una herencia pendiente, si hay acreedores que también están ahí pendientes de qué es lo que va a suceder con el inmueble, si ha habido observaciones también del registro, porque sucede mucho que hay inmuebles, sobre todo en las notificaciones de gran extensión, y le llevan la escritura de compraventa y a la persona con su deslinde y tal, y dicen, no, el registro no la pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no han hecho el estudio de impacto ambiental, no han hecho el estudio de suelos, no han hecho el estudio hídrico. Hay una serie sobre todo para las empresas, sobre todo para los desarrolladores urbanísticos, hay una serie de requisitos que tienen que cumplirse. Entonces, depende mucho del tipo de problema, así van a depender los pasos. Entonces, lo primero, el estudio registral. Lo segundo, la recolección de documentos, de estudios. Si son 2 personas, digamos una familia que le deja a sus 2 hijos, a sus 3 hijos, pues no van a necesitar un estudio de impacto ambiental, no van a necesitar una serie de documentos. Pero sí van a necesitar, por ejemplo,
en ese caso, una desmembración en cabeza de su dueño, que primero es la cuadrícula, dividirlo, sigue siendo todavía iguales. En partes iguales, o dependiendo de cómo él quiera dividirlo. Es más fácil, ¿verdad? En partes iguales. Y depende mucho del tipo de terreno, porque va a haber algunos inmuebles que sí van a ser cuadraditos, bonitos, pero esa no va a ser una realidad tan normal. Vamos a encontrar terrenos que son cuchillitas, que son para abajo, para arriba, con laderas, con un río en medio. Entonces, de repente una división en partes iguales puede decir, sí, lo que pasa es que a vos te tocó lo planito y a mí me tocó, tengo que terracear, tengo que meter tierra. Entonces, este tema de la división es también algo negociado, una sentada que tiene que darse la persona dueña del inmueble con las personas a las cuales les va a repartir en su momento. Entonces, ese puede ser como un segundo paso, ¿verdad? Tener a la gente reunida y hablar cómo va a ser la repartición de ese terreno, ¿verdad? Y luego, el siguiente paso es ya la parte jurídica, es realizar las escrituras que sean necesarias, ¿verdad? Que puede ser, como decíamos, desmembración en cabeza de su dueño, deslindes, desmembraciones, compraventas, arrendamientos. Pueden haber copias de escrituras, pero el que tiene más derecho a tener la original o la original es la que vale. Y ahí vamos a ver cómo cada quien va a garantizar su derecho. La original vamos a llamar que es la escritura de dominio, que al final va a tener una hojita azul que tiene los logos del registro y tiene un sellito. Y ese va a tener un número de registro. Entonces, ese va a ser el título de dominio, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver, depende. Si, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a repartir y cada quien va a ser dueño de su propio pedacito, cada quien va a tener una escritura original. Cada uno va a tener un documento que va a garantizar el inmueble de cada quien, ¿verdad? Pero si yo voy a decir, no, aquí vamos a tener un inmueble general y lo que voy a tener es comodatos. Entonces, una persona va a ser el dueño de todo el inmueble y los otros van a tener un documento, puede ser un documento privado autenticado, por ejemplo, mediante un notario, en donde garantiza por qué la persona está viviendo ahí. O un arrendamiento, por ejemplo, y los arrendamientos o comodatos, esos sí pueden ser emitidos en copia, ¿verdad? Una copia para el dueño y otra copia para el que vive, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso ya van siendo las formas legales que se le pueden ir dando a cada caso concreto. Se puede llegar a un acuerdo también de vender las partes, ¿verdad? Si las tres somos dueñas, si quieren vender la parte y la otra no, o llegar a un acuerdo de yo les compro a todos. Exactamente, fíjense que en aceptaciones de herencia eso es muy común, que dicen, no, vaya, mira, aquí está este terreno, pero no queremos pasar por el deslinde, o por ejemplo es una casa en una zona residencial, ¿cómo la vamos a dividir? Le va a quedar a uno la sala y a otro la cocina, no es posible, ¿verdad? Entonces lo que hacen las otras personas es que dicen, no, yo te cedo, pagame la parte que me corresponde, yo recibo en efectivo y yo te hago una cesión del derecho hereditario, ¿verdad? Y de esa manera pueden irse resolviendo esos problemas de tenencia de los inmuebles. ¿A qué instituciones tengo que abocarme para legalizar un inmueble? Esto va a depender mucho también del tipo de caso y de qué camino nosotros deseamos. Pero el primero que tenemos que visitar, y ese sí o sí, es el Centro Nacional del Registro, porque ahí están todos los derechos que las personas podemos tener sobre un determinado inmueble. Si lo tenemos por compraventa, si lo tenemos por una herencia, si lo tenemos por un comodato, la razón que sea por la cual nosotros la tengamos en dominio o en posesión, puede pasar por el Registro Nacional de la Propiedad, Raíz e Hipoteca. Entonces ese sí o sí. Ahora, va a haber otros que vamos a tener que visitar dependiendo del problema. Por ejemplo, el Viceministerio de Vivienda en el caso de la legalización de una lotificación. El Ministerio de Medio Ambiente en el caso precisamente de que haya que pasar por estos estudios de impacto ambiental o estudios hídricos. ANDAS, por ejemplo, si lo que yo quiero es llevar también un sistema de agua potable, ya sea un lote que yo compro o una lotificación que yo estoy desarrollando. Puede ser, por ejemplo, si hay conflictos entre las personas, puede ser que nos auxilie la PGR a través de los centros de mediación o un abogado particular, ¿verdad? Es decir, eso va a depender mucho del tipo de problema. La Fiscalía, miren, si hay un problema de estafa y para que yo pueda legalizar finalmente mi inmueble, tengo que pasar por el proceso penal para perseguir a quien supuestamente me ha vendido, puede ser que la Fiscalía tenga también algún nivel de intervención. Es decir, aquí vamos a tocar las puertas que sea necesario tocar dependiendo del tipo de problema que tengamos. Importante información, todos tenemos derecho a un abogado. ¿Cómo lo contactamos a usted para fácilmente, todas estas cosas que tienen? Sí, ¿Cómo hacemos? Y es un tema larguísimo, amplio, procesos ¿verdad? largos. Pueden ser largos y vale la pena decirlo que ahora las instituciones, algunas de ellas están teniendo trámites bastante rápidos. Y yo he tenido inscripciones de inmuebles que han salido en un par de semanas. Ajá. Así también he tenido procesos que se han llevado su par de años, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho del tipo de problema. Pero sencillamente ahora mismo están viendo nuestro número de teléfono en pantalla, 2511-5104, y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como @praetoriumsv, ¿verdad? Ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram pueden seguirnos en estas
estas redes sociales. No lo quieren dejar ir. Sí, consulta. En Facebook vamos a poder, aprovechen ahorita, que es gratis. Mirna Solórzano dice: hola, buenos días, una consulta para el licenciado. ¿Qué proceso se debe seguir para que una casa que dejó mi bisabuela sin escrituras puede ser de mi mamá? En la casa ha vivido varias generaciones de mi familia, pero no hay un documento legal. Este es otro caso típico. Aquí hay dos caminos que se pueden seguir. ¿Cómo se ve quién es el dueño? Precisamente, hay un juicio, hay un tipo de proceso especial que se llama de prescripción. Sí, el que yo he vivido toda la vida ahí. Exactamente, yo soy la dueña. Sí, justamente eso, fíjense, es que esto es bien importante, sí. La sabiduría de la sociedad, normalmente eso se transforma en lo que forma la ley, ¿verdad? Entonces, lo lógico, la ley normalmente es lo lógico. Entonces, justamente en un juicio de prescripción, lo que yo tengo que probar es que yo he vivido de manera pacífica e ininterrumpida un determinado tiempo en ese inmueble. ¿Cuánto? Si yo no tengo ningún tipo de documento que respalde mi vivienda, 30 años. Eso es lo que yo tengo que probar. ¿Y cómo lo pruebo? Con vecinos, con gente de la comunidad, llevo al párroco, llevo al síndico de la alcaldía, y de esa manera yo pruebo que yo he vivido 30 años en ese inmueble y que ese inmueble es mío. 30 es lo mínimo. 30 es lo máximo. Ahora, si yo no tengo documentos, si de repente yo tengo ahí un documento que no lo puedo registrar porque no lo hicieron con todas las formalidades, es lo que se llama un título justo, que a mí me hace creer que yo soy el dueño, pero realmente no me respalda. Entonces, el tiempo se reduce a 10. ¿Verdad? Entonces, en este caso, es un juicio de prescripción lo que la señora tiene que seguir. Bueno, cualquier cosa, nuevamente el teléfono del licenciado en pantalla, a quien le damos las gracias. Para que nos haya venido a acompañar este día jueves. Mañana todavía es viernes, así es que ánimo.